Santiago Ángel, investigación puntual que ha venido adelantando la FM a propósito de un tema muy delicado. El ministro de Justicia acusó al Ministerio de Defensa de chuzarlo y dijo que otra vez, que el software Pegasus, que esto había vuelto. El Ministerio de Defensa investigó, defendió a quien supuestamente había instalado este software, y el ministro de Defensa le dijo a su colega de Justicia: a usted le metieron los dedos en la boca, compañero, le dijeron mentiras, eso no es cierto. ¿Qué sabe usted, Santiago, sobre lo que origina toda esta polémica, que es una auditoría que había ordenado Andrés Zidárraga, ministro de Justicia? Pues Juan, es que este informe con el que el ministro encargado, además de Justicia, le dijo a todo el país que lo habían chuzado, que habían interceptado su teléfono móvil con el software Pegasus, está un poco cayéndose a pedazos todos los días. No solamente porque sus propios compañeros de gobierno lo han desmentido, el ministro de Defensa lo hizo desde Washington, y eso tiene otro peso simbólico, porque recuerde que cuando se habló de Pegasus por primera vez en una locución del presidente Gustavo Petro, Estados Unidos unos meses después reconoció que él había pagado el software para las fuerzas militares colombianas en operaciones legítimas y que se usó por un tiempo, pero después pues ya no se usó por los escándalos que tuvo este software de una empresa israelí que es NSO Group. También Jorge Lemus, que resultó en el cargo de director de la UIAF, era el director de la cabeza de la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, dijo que seguramente el ministro Zidárraga estaba siendo mal informado. Nos pusimos a averiguar quién hizo la auditoría forense y encontramos que esa auditoría forense la realizó una empresa llamada Forensic Strategic Group, cuyo representante legal, Juan, es un hombre experto, dice en su hoja de vida, en asuntos de seguridad, que se llama Juan Carlos Angarita Cruz. Pues ayer nos comunicamos con el señor Juan Carlos Angarita Cruz para entender cómo ellos habían llegado a la conclusión de que los teléfonos del ministro de Justicia encargado habían sido interceptados por Pegasus. Nos dijo lo siguiente: es necesario precisar, en primer lugar, que el documento difundido en los medios de comunicación corresponde exclusivamente a un informe ejecutivo de hallazgos y no constituye el informe forense integral. Dada la sensibilidad del caso y el deber de reserva de la información, el asunto ha sido escalado ante las autoridades judiciales competentes, donde actuaremos en calidad de testigos forenses dentro del respectivo proceso. Pero no nos quedamos ahí. Hablamos ayer con una persona que ha trabajado durante toda su vida en asuntos de inteligencia. Es Enrique Ramírez Angarita, asesor de seguridad de la información, hacker forense, magíster en manejo de riesgos de ciberseguridad y además un exmilitar que también trabaja asesorando hoy a las fuerzas militares. Esto fue lo que nos dijo. Podemos mirar si le descargaron imágenes, localización de GPS, contactos, chats, correos electrónicos, mil cosas. Ahora, saber qué herramienta informática se utilizó para descargar o para interpretar en el teléfono, eso es mentira. Yo no puedo decir que fue con X o con Y software, que fue con Pegasus, que fue con Celebrite, que fue... No, yo puedo dar el dictamen que el teléfono fue intervenido, más decir efectivamente fue con tal herramienta informática, eso es imposible. 6:48, ahí está el punto. Pareciera que el ministro de Defensa tiene razón, entonces a juzgar por esta investigación. Si no es posible decir que fue con Pegasus o con cualquier otro, y lo afirma el ministro de Justicia, le metieron los dedos en la boca, o entendió mal, o le metieron una mentira y él la replicó, según este experto forense. Pues es que es lo que hemos dicho durante estos días, Juan. Esta conclusión no proviene de ninguna autoridad del gobierno, no proviene de ninguna autoridad judicial, no es una investigación forense que haya hecho la Fiscalía, es una empresa privada que le arrojó un informe al ministro de Justicia y dijo: ojo que a usted lo están chuzando con Pegasus. Pero lo que dicen las personas que durante años han trabajado en este sector, que además son hackers forenses y que entienden perfectamente cómo funcionan estos software, pues es que nadie puede determinar si fue Pegasus o no. Lo que se puede saber por las celdas y por los movimientos del teléfono es que sí fue intervenido, pero no por cuál software. Además, lo que ha dicho NSO Group, y también lo estuvimos revisando en algunas oportunidades cuando han dado entrevistas
vista sobre cómo funciona el software es que realmente ellos no le ponen a usted nada en el teléfono, simplemente tienen un servidor exterior y con el número y con la celda del teléfono lo interceptan desde afuera, no desde adentro. Si lo estaban chuzando, no es posible saber si era Pegasus. Todo es gravísimo, todo es confuso. Y también demuestra que ahí hace falta usar un aparatico que es de uso común en la civilización, que se llama teléfono celular. Para que un ministro llame al otro, le pregunte, le cuente y no se genere esta confusión ante la opinión pública. 6:50. Cuando anunciaron la emergencia económica, dijeron, eso es para los multimillonarios. El efecto lo van a pagar los multimillonarios. Lo que hemos oído de la rebelión de gobernadores ayer es que no son los multimillonarios, son los más humildes beneficiarios de programas de salud, vivienda, educación en los departamentos los que terminan pagando los platos rotos. Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, buenos días. Muy buenos días, don Juan, un saludo especial para ustedes, sus compañeros y todos los oyentes. Gobernador, ustedes están decididos a no aplicar esa norma que establece los nuevos tributos a los licores. ¿Cómo transcurrió la reunión con los gobernadores y cuál es el próximo paso? Don Juan, lo que nosotros expusimos ayer ante los colegas gobernadores del país es que existe una posibilidad que no es otra distinta a caminar siempre apegados a la Constitución, que permitió un desarrollo de su artículo cuarto a través de un salvamonte de voto que quedó consignado en el auto 272 del año 2023 del magistrado Cortés, que es precisamente el magistrado ponente que habrá de revisar las normas tributarias de la emergencia económica. ¿En qué consiste eso? En que nosotros, como autoridades administrativas, y también lo puede hacer cualquier autoridad judicial, podemos apelar a la figura de excepción por inconstitucionalidad y no aplicar unas normas que son desproporcionadas y que afectan gravosamente principios de la Constitución, en este caso además las finanzas territoriales, dejando descobijados un sinnúmero de programas como ya tuvimos ocasión de comentarlo comenzando esta semana. Gobernador, buenos días. El gobierno nacional ha salido de manera contundente a anunciar que aplicará demandas contra los gobernadores que se nieguen a aplicar en sus departamentos esas normas de la emergencia económica y que incluso van a tener que responder con su propio pecunio. A pesar de las amenazas del gobierno, ¿ustedes se mantienen firmes en la decisión? Bueno, realmente aquí nosotros estamos obligados a obedecer a la Constitución y al marco normativo del país. Realmente aquí lo que ha estado aconteciendo, don Juan, William, queridos oyentes, es que estamos apelando a una figura que el mismo gobierno nacional utilizó. Es una figura que existe en el ordenamiento jurídico colombiano desde hace más de un siglo, pero que ha sido invocada en pocas ocasiones. Así que nosotros no estamos haciendo nada distinto de que es proteger los intereses de unas finanzas territoriales muy averiadas ya, que son las propias de los departamentos. Y estamos apelando, vuelvo y repito, al ordenamiento jurídico y a nuestra Carta Magna. Obedecer la Constitución Política de Colombia es la premisa de actuar bajo su tutela, y aquí nosotros no estamos haciendo nada distinto a eso. Sí, gobernador, entendiendo esos argumentos, pues esto es un decreto del presidente de la República, un decreto firmado por el presidente de la República. Uno puede estar en desacuerdo, como ha pasado tantas otras veces, por ejemplo, con la deducibilidad de las regalías, que también lo terminó tumbando la Corte Constitucional, pero ¿por qué no esperan a que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo? ¿Por qué no esperan a que la Corte lo defina y no se saltan un decreto firmado por el presidente? Las figuras, cuando no contravengan ni la Constitución ni la ley, son para asumirlas. ¿Por qué tendríamos nosotros que girarle recursos que podríamos estar destinando a los programas sociales,
a financiar nuestro plan de desarrollo y tendríamos que girárselo entonces al gobierno de Petro para que financie su empleo militante, para que cuadre caja con cargo a los recursos ya bastante insuficientes de las regiones. Es que a nosotros aquí en Antioquia nos ha tocado asumir obligaciones propias de la nación que no ha querido asumir. Ven gracias al túnel del Toyo, que ya eran compromisos establecidos por otros gobiernos de orden nacional respecto al departamento. Entonces, precisamente la bondad de esta figura es que permite que nosotros no apliquemos una norma que es desproporcionada, que afecta gravemente los intereses de los departamentos del país, hasta tanto la Corte Constitucional se pronuncie de fondo. Si la Corte Constitucional llegara a pronunciarse de fondo y a decir que esas normas están apegadas a la Constitución, a la ley, pues a nosotros nos tocará honrar esa premisa.